Un millonario descubre que su empleada doméstica protegía a su hijo autista de la crueldad de la madrastra. Cuando ella es acusada de robo y expulsada, el niño entra en colapso. Lo que las cámaras revelan deja al empresario en shock absoluto. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita antes de empezar. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales del piso 23, bañando de tonos ámbar el escritorio de caoba donde Rogelio Monteblanco revisaba, por quinta vez, el contrato de expansión para la nueva filial en Cancún. Sus dedos, acostumbrados a firmar documentos que movían millones, temblaban ligeramente sobre la pluma Mont Blanc que Helena le había regalado en su último aniversario. Helena, 5 años. Habían pasado 5 años desde aquella lluviosa noche de noviembre cuando el teléfono sonó a las 2 de la madrugada. 5 años desde que las palabras «lo sentimos mucho» destruyeron el mundo perfecto que había construido. Un camión de carga, una curva mal calculada, 3 segundos que separaron el antes del después. Rogelio cerró los ojos, permitiéndose apenas un instante de debilidad. El dolor seguía ahí, agazapado bajo las capas de reuniones interminables, estrategias de mercado y proyecciones financieras. Había aprendido que el trabajo era el único anestésico confiable, mientras firmaba contratos, negociaba adquisiciones y expandía su imperio hotelero. No tenía que pensar en la silla vacía en la mesa del comedor. No tenía que recordar la risa de ella llenando los pasillos de la mansión. «Señor Monteblanco, el arquitecto de Cancún está en la línea 2. La voz de su asistente interrumpió a través del intercomunicador. «Dile que lo llamo en 10 minutos», respondió, su voz recuperando automáticamente ese tono empresarial que todos conocían, firme, decidido, inquebrantable. Pero había algo que sí lo quebraba. Alguien, Gabriel, su hijo, su pequeño de 8 años, que en ese preciso momento estaría en su habitación del segundo piso de la mansión, probablemente organizando sus miniaturas de instrumentos musicales en ese orden cromático que solo él comprendía. Gabriel, con esos ojos verdes idénticos a los de Helena y esa mente brillante atrapada en un mundo que no siempre sabía cómo comunicarse con él. El diagnóstico había llegado cuando el niño tenía 4 años. Trastorno del espectro autista, nivel leve. Las palabras del neurólogo aún resonaban en su memoria. «Es un niño excepcional, señor Monteblanco. Solo necesita que comprendamos su manera de ver el mundo». Y Rogelio había intentado, Dios sabía que lo había intentado, las mejores escuelas especializadas, los terapeutas más reconocidos, el piano de cola Steinway, cuando descubrieron que Gabriel tenía un don extraordinario para la música. Pero el tiempo era un lujo que su agenda no permitía. «Estoy construyendo su futuro». Se repetía cada vez que perdía una presentación escolar, cada videollamada apresurada desde algún hotel en el extranjero, cada abrazo pospuesto por una reunión urgente. «Estoy asegurando que nunca le falte nada, excepto quizás un padre presente». El intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez era una llamada interna. «Amor, vendrás a cenar. Preparé tu favorito». La voz de Verónica era suave como la seda, cultivada en años de trabajar en relaciones públicas antes de convertirse en la señora Monteblanco. Verónica de la Vega, 35 años, elegancia personificada, con ese cabello negro perfectamente lacio que caía sobre sus hombros como una cascada de ébano. La había conocido 2 años después de la muerte de Helena. Durante la inauguración del hotel en Puerto Vallarta, ella era la directora de Relaciones Públicas. Él era un viudo perdido buscando algo, cualquier cosa, que llenara el vacío. No fue amor, fue conveniencia disfrazada de consuelo. Se casaron discretamente 6 meses después, en una ceremonia pequeña, que más parecía una transacción comercial que una celebración. Verónica prometió ser una buena madrastra para Gabriel, en público. Cumplía ese papel impecablemente.
sonrisas medidas, gestos afectuosos calculados, palabras dulces pronunciadas en el tono exacto. Pero Rogelio, sumergido en su trabajo, nunca se detuvo a observar lo que sucedía cuando las cámaras sociales se apagaban. «Bajo en 5 minutos», respondió. Guardando los documentos en su maletín de cuero italiano, la cena transcurrió en el comedor principal, bajo la araña de cristal de Murano que Elena había elegido con tanto entusiasmo. Gabriel estaba sentado en su lugar habitual, empujando distraídamente los vegetales en su plato, evitando el contacto visual como siempre hacía cuando se sentía ansioso. Verónica sonreía mientras servía más vino en la copa de Rogelio, su mano rozando levemente el hombro de su esposo en un gesto que cualquier observador interpretaría como cariñoso. «Tengo noticias», anunció Rogelio dejando el tenedor. «La apertura de Cancún requiere supervisión directa. Necesito estar allá los próximos 3 meses». El tenedor de Gabriel cayó contra el plato con un estrépito que resonó en el silencio. Sus pequeñas manos se aferraron al osito de peluche desgastado que siempre llevaba consigo. Ese que Elena le había dado cuando nació. Verónica, sin embargo, sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, que no alcanzó sus ojos color miel. «No te preocupes, amor», dijo, con esa voz aterciopelada. «Gabriel y yo estaremos perfectamente bien, ¿verdad, cariño?» El niño no respondió. Solo apretó más fuerte su orsito, sus nudillos poniéndose blancos, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Y en ese instante, en ese preciso momento, si Rogelio hubiera mirado, realmente mirado, habría visto el destello de satisfacción que brilló en los ojos de su esposa. Pero no lo hizo, porque ya estaba pensando en la reunión de mañana, en los planos arquitectónicos, en los millones que estaban en juego. Siempre había algo más urgente que mirar a su hijo. Esa sería su mayor equivocación. El autobús número 47 se detuvo con un chirrido de frenos en la avenida Reforma. Frente a las rejas de hierro forjado que marcaban el inicio de la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, Lucía Ramírez descendió con cuidado, alisando con manos nerviosas la falda gris que había planchado 3 veces esa mañana. Su currículum, protegido en una carpeta de plástico transparente, descansaba contra su pecho como un escudo. 35 años de vida le habían enseñado que las oportunidades no llamaban 2 veces a la puerta. «Mamá, vas a conseguir el trabajo», le había dicho Elisa esa madrugada, mientras preparaban juntas el desayuno en su pequeña cocina de azulejos despotillados. «Eres la mejor. Ellos lo van a ver». Lucía sonrió con ternura al recordar los ojos brillantes de su hija de 14 años. Esa adolescente que soñaba con estudiar enfermería, pero que necesitaría becas que aún no tenían. El trabajo anterior, limpiando la casa de los señores Mendoza durante 6 años, se había esfumado cuando la familia decidió mudarse a España, sin liquidación completa, sin recomendaciones escritas, solo promesas verbales que no pagaban la renta. Esta entrevista en la mansión Monteblanco era más que una oportunidad, era un salvavidas. Las rejas se abrieron automáticamente después de que anunciara su nombre por el intercomunicador. El camino de adoquines serpenteaba entre jardines impecablemente cuidados, fuentes de cantera y esculturas modernas que probablemente costaban más que todo lo que Lucía había ganado en su vida. La mansión se alzaba al final del camino como un palacio de revista. 3 pisos de arquitectura contemporánea, ventanales inmensos que reflejaban el cielo matutino y una escalinata de mármol que parecía interminable. Una mujer la esperaba en la entrada principal, alta, delgada, vestida con un traje sastre color marfil que gritaba elegancia europea. Su cabello negro caía liso y perfecto, enmarcando un rostro de facciones delicadas, pero expresión fría. «¿Lucía Ramírez?», preguntó sin sonreír, consultando una tableta electrónica. «Soy Verónica de la Vega de Monteblanco.
Llegas puntual. Bien, no hubo apretón de manos, ni bienvenida cálida. Lucía fue conducida a través de pasillos silenciosos, donde sus zapatos de imitación de cuero resonaban sobre el mármol travertino. Cada rincón de aquella casa parecía sacado de una película. Obras de arte moderno en las paredes, arreglos florales que debían cambiar diariamente, muebles de diseñador cuyas formas desafiaban la lógica, pero proclamaban su precio. La entrevista se llevó a cabo en un estudio con vista a la alberca infinita. Verónica se sentó detrás de un escritorio minimalista, cruzó las piernas con precisión milimétrica y comenzó el interrogatorio. Sus referencias dicen que es confiable, dijo, sin apartar los ojos de la tableta. Discreta, trabajadora. ¿Por qué dejó su empleo anterior? Lucía explicó la situación con honestidad, cuidando cada palabra. Verónica la interrumpió a mitad de frase. No me interesan los detalles personales. Aquí las reglas son simples: silencio absoluto, discreción total y límites claros. Usted limpiará las áreas designadas. No interactuará con el niño de la casa, a menos que sea estrictamente necesario. No hará preguntas. No compartirá información sobre esta familia con nadie. ¿Está clara? Sí, señora. El salario es de 8,000 pesos mensuales. Sé que es menos del promedio, pero tiene prestaciones básicas. Tómelo o déjelo. Lucía necesitaba al menos 10,000 para cubrir gastos, pero la desesperación no negocia. Lo tomo, señora. Una sonrisa mínima curvó los labios de Verónica. Victoria, empieza mañana, 6 de la mañana. El ama de llaves, Rosa, le mostrará sus tareas. Al día siguiente, Lucía llegó cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido. Rosa Gutiérrez, una mujer regordeta de unos 60 años, con ojos cansados pero amables, la recibió en la entrada del servicio. «Bienvenida, mija», susurró, mirando sobre su hombro como si las paredes tuvieran oídos. «Ven, te muestro todo rápido, en el comedor del personal». Un espacio funcional pero austero en el sótano. Lucía conoció al resto del equipo. Carmen, la cocinera de mejillas sonrosadas que llevaba 20 años en la casa. Arturo, el chofer de cabello plateado y manos callosas, y 2 empleadas más jóvenes que mantenían la mirada baja mientras comían en silencio. «¿Y el niño?», preguntó Lucía con cautela. «Gabriel». El silencio que siguió fue denso. Incómodo, Carmen intercambió una mirada con Rosa. «Es un niño especial», dijo finalmente Carmen, eligiendo las palabras con cuidado. «Autista, muy inteligente, pero diferente. La señora Verónica es muy estricta con él». Con todos en realidad, Rosa se inclinó más cerca, su voz apenas un murmullo. «Aquí, mija, es mejor hacer tu trabajo y no ver nada más. La señora no tolera intervenciones». Lucía asintió, pero algo en esas palabras le erizó la piel. Sus primeras horas transcurrieron en un torbellino de tareas. Pulir los pisos de mármol hasta que brillaran como espejos, limpiar los ventanales sin dejar rastro, organizar las toallas del baño principal en ese orden específico que Verónica había dibujado en un diagrama. Todo debía ser perfecto, silencioso, invisible. Fue a media tarde, mientras limpiaba el corredor del segundo piso, cuando lo vio por primera vez. Gabriel estaba sentado en el suelo de su habitación, con la puerta entreabierta. Tenía el cabello castaño claro, despeinado, y esos ojos verdes que parecían mirar a través de las personas más que hacia ellas, frente a él, dispuestas en línea perfecta. Había miniaturas de instrumentos musicales, violín, trompeta, saxofón, piano, organizadas del más claro al más oscuro, formando una especie de arcoíris monocromático. Sus dedos se movían sobre ellas con precisión obsesiva, ajustando milímetros, asegurándose de que la distancia entre cada una fuera exacta. Lucía se detuvo, fascinada. Había algo profundamente conmovedor en esa concentración, en esa necesidad de orden en medio del caos. «Hola»,
dijo suavemente, sin acercarse demasiado. Gabriel no levantó la vista. No hubo reconocimiento alguno de su presencia. Lucía no insistió. Simplemente sonrió con ternura y siguió su camino. Pero algo había sucedido en ese breve instante. Una conexión imperceptible, un reconocimiento silencioso. Esa noche, durante la cena en el comedor del personal, Arturo compartió en voz baja: «El señor Rogelio partió esta mañana a Cancún, 3 meses». El niño lo vio irse desde la ventana. No lloró, nunca llora, pero vi cómo apretaba ese osito suyo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Carmen suspiró, negando con la cabeza. Pobre criatura. Ahora estarás solo con ella. ¿Con la señora Verónica?, preguntó Lucía. Nadie respondió, pero en sus ojos Lucía leyó todo lo que necesitaba saber. Esa tarde, antes de irse, Lucía pasó nuevamente frente a la habitación de Gabriel. Esta vez la puerta estaba cerrada, pero escuchó algo que le partió el corazón, un sollozo contenido, apagado, como si el niño hubiera aprendido a llorar en silencio para que nadie lo escuchara. Se quedó ahí, de pie en el pasillo vacío, con las manos apretadas contra su delantal, luchando contra el impulso de abrir esa puerta. No intervengas, no es tu problema, necesitas este trabajo, se repitió, pero mientras caminaba hacia la salida, mientras el sol se ponía detrás de las colinas y las sombras alargadas invadían la mansión, Lucía Ramírez tomó una decisión que cambiaría todo. Algunas batallas no se eligen, simplemente te encuentran. 2 semanas habían transcurrido desde que Lucía cruzara por primera vez las rejas de hierro forjado de la mansión Monteblanco, y en ese tiempo había aprendido a leer el silencio. El silencio tenía texturas distintas en aquella casa. Estaba el silencio suave de las mañanas, cuando el sol se filtraba a través de los ventanales y los pájaros cantaban en el jardín. Estaba el silencio tenso del mediodía, cuando Verónica recibía a sus amigas para el té y las risas cristalinas resonaban en la terraza. Y luego estaba el otro silencio, el oscuro, el que se instalaba en los rincones cuando las visitas se marchaban y las puertas se cerraban. Ese era el silencio que Lucía había aprendido a temer. Era martes por la tarde, cuando sucedió la primera escena que confirmaría sus sospechas. Lucía estaba limpiando el gran ventanal del estudio. Ese que daba al jardín trasero donde Gabriel solía sentarse a observar las mariposas. Escuchó voces que venían del comedor. La puerta estaba entreabierta apenas 5 centímetros. La voz de Verónica, siempre controlada en público, tenía ahora un filo metálico. «Gabriel, mírame cuando te hablo. ¿Acaso eres sordo además de diferente?» Lucía se quedó inmóvil, el trapo de limpieza congelado en su mano. «Lo siento». La voz del niño era apenas un susurro tembloroso. «Tu padre va a llamar en 1 hora. Necesito que actúes como un niño normal. ¿Puedes hacer eso? ¿O es demasiado pedir?» «Puedo hacerlo. Más te vale. Porque si tu padre sospecha que eres un problema, que me haces quedar mal, las consecuencias serán tuyas, no mías. ¿Entiendes?» Silencio, luego el sonido de pasos alejándose con taconeo firme. Lucía esperó unos segundos antes de asomarse cautelosamente. Gabriel seguía sentado a la mesa, su pequeño cuerpo rígido, los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer. Tenía las manos apretadas sobre su regazo, y Lucía notó que sus uñas estaban mordidas hasta la carne viva. Retrocedió en silencio, el corazón martilleándole en el pecho. Los días siguientes revelaron un patrón que se repetía con precisión cruel. Cuando había videollamadas programadas con Rogelio, siempre los miércoles y domingos a las 6 de la tarde, Verónica se transformaba, peinaba cuidadosamente el cabello de Gabriel, le ponía sus mejores camisas, lo sentaba frente a la cámara del iPad y sonreía como una Madonna renacentista. «¿Cómo está mi campeón?», preguntaba Rogelio desde algún hotel en Cancún, su rostro pixelado en la pantalla mostrando cansancio mal disimulado.
Muy bien, papá, respondía Gabriel con voz monocorde, sus ojos mirando fijamente a un punto más allá de la cámara. ¿Te está cuidando bien Verónica? Sí, papá. Y Verónica, de pie justo detrás del niño, fuera del campo de visión de la cámara, sonreía, una sonrisa pequeña, triunfante, que nunca alcanzaba sus ojos, pero cuando la pantalla se apagaba, la máscara caía. Lucía presenció cómo Verónica le arrebataba a Gabriel su tablet, el mismo donde el niño tenía sus juegos educativos y aplicaciones de música, porque había cometido el error de hacer una pregunta durante el desayuno. Los niños que no saben estar callados no merecen privilegios, sentenció Verónica, guardando el dispositivo en el cajón de su escritorio con llave. Gabriel no protestó, no lloró, simplemente asintió y subió a su habitación con pasos lentos, arrastrando los pies como un condenado camino al patíbulo. Otra tarde, Lucía escuchó desde el pasillo cómo Verónica regañaba a Gabriel por respirar demasiado fuerte durante el almuerzo. ¿Acaso no puedes controlar ni siquiera eso? Tu respiración es molesta, irritante, aprende a ser menos notorio, como si la existencia misma del niño fuera una ofensa. Lucía comenzó a notar otros detalles perturbadores. Gabriel había desarrollado tics nerviosos que no tenía al principio. Se mordía las uñas constantemente, se balanceaba hacia adelante y atrás cuando estaba ansioso. Evitaba ciertas áreas de la casa como si fueran campos minados. Su habitación se había convertido en su refugio, pero también en su prisión. Una noche, Lucía se quedó trabajando hasta tarde, reorganizando la despensa. Verónica había cambiado nuevamente el sistema, exigiendo que todo estuviera ordenado por tamaño y color, no por categorías. Cerca de las 10, cuando creía que todos dormían, escuchó un sollozo que le heló la sangre. Venía del segundo piso, dejó el trapo sobre el mostrador y subió las escaleras con el corazón en la garganta. La casa estaba a oscuras excepto por las luces nocturnas del pasillo. El llanto provenía de la habitación de Gabriel. Lucía se detuvo frente a la puerta, debatiéndose. Rosa le había advertido claramente. No intervengas. Verónica había sido explícita. No interactúe con el niño, pero ese llanto desgarrador de una criatura rota. Con manos temblorosas, giró suavemente el pomo y abrió la puerta apenas una rendija. Gabriel estaba acurrucado en un rincón entre su cama y la pared, hecho un ovillo, abrazando con fuerza una fotografía enmarcada, incluso en la penumbra. Lucía reconoció el rostro de la mujer en la foto. Elena Monteblanco, la madre de Gabriel, sonriendo con esa calidez que la mansión había perdido hacía tiempo. «Mami», sollozaba el niño entre hipos. «Mami, te extraño, tengo miedo, tengo tanto miedo». Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Recordó a Elisa con esa misma edad, cuando su padre las abandonó y su hija lloraba en las noches preguntando por qué no era suficiente para que papá se quedara. Con movimientos lentos, cautelosos, Lucía entró en la habitación y se sentó en el suelo a una distancia respetuosa del niño. No intentó tocarlo. Había leído que muchos niños autistas eran sensibles al contacto físico no solicitado. En su lugar, comenzó a tararear una canción de cuna que su propia abuela le cantaba cuando era pequeña. Una melodía simple pero reconfortante que hablaba de estrellas que cuidaban a los niños desde el cielo. Gabriel dejó de sollozar gradualmente. No la miró, pero su respiración se fue calmando, sincronizándose con el ritmo suave de la canción. Permanecieron así durante varios minutos, dos almas solitarias compartiendo un silencio que, por primera vez, no era oscuro. Finalmente Lucía sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo dejó en el suelo, al alcance del niño. Se levantó con cuidado y se dirigió a la puerta. «Buenas noches». «Gabriel», susurró, «tu mami te amaba mucho y sigue cuidándote desde donde esté». No esperó respuesta. Salió silenciosamente y cerró la puerta.
Al día siguiente, cuando Lucía llegó a trabajar, encontró algo que hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. El pañuelo que había dejado la noche anterior estaba doblado prolijamente frente a la puerta de su pequeño cuarto de servicio, y sobre él un dibujo hecho con lápices de colores. Era un corazón, imperfecto, asimétrico, con líneas temblorosas, pero un corazón al fin. Gabriel no sabía expresarse con palabras, pero había encontrado otra forma de decir gracias, y en ese momento Lucía supo que no había marcha atrás. Ese niño necesitaba protección, aunque significara arriesgarlo todo, porque hay batallas que, una vez que las ves, no puedes ignorar. Aunque el enemigo use tacones de diseñador y perfume francés, un mes había transcurrido desde el dibujo del corazón, y la mansión Monteblanco guardaba ahora un secreto que latía en sus rincones como un segundo corazón invisible. Lucía había aprendido los horarios de Verónica con precisión militar, los martes y jueves por la mañana, clases de yoga en el club deportivo, los miércoles, almuerzo prolongado con sus amigas en algún restaurante de moda, los viernes por la tarde, sesiones de spa que duraban 3 horas como mínimo. Eran ventanas de tiempo preciosas, fragmentos de libertad donde Gabriel podía respirar sin que cada exhalación fuera juzgada. Y Lucía había decidido llenar esos espacios con algo que el niño no había conocido en mucho tiempo: ternura. Comenzó sutilmente. Un martes, mientras Verónica se contorsionaba en su clase de yoga, Lucía subió al segundo piso con una bandeja que contenía galletas de avena recién horneadas y leche tibia. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral. Gabriel, sentado en el suelo organizando sus miniaturas, no respondió verbalmente, pero asintió con la cabeza, casi imperceptiblemente. Victoria pequeña. Lucía entró y dejó la bandeja sobre la mesita baja, cerca, pero no invasiva. Se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y sacó de su bolsillo algo que había preparado la noche anterior: hojas de papel en blanco y una caja de lápices de colores. A mi hija le encanta dibujar, comentó, comenzando a trazar líneas suaves sobre el papel. Dice que a veces las palabras no son suficientes, que los colores pueden decir cosas que las bocas no saben. Gabriel la observó de reojo, sus dedos deteniéndose sobre las miniaturas. Lucía dibujó un árbol simple, con ramas extendidas como brazos abiertos. Luego empujó el papel hacia Gabriel junto con los colores. ¿Quieres agregar algo? El niño dudó. 5 segundos, 10, 20. Luego, con movimientos cautelosos, tomó un lápiz verde y comenzó a dibujar hojas, no hojas ordinarias, sino patrones geométricos perfectos que formaban un follaje simétrico, matemáticamente preciso, absolutamente hermoso. «Es increíble», susurró Lucía con genuina admiración. «Tienes un talento especial». Por primera vez, Gabriel la miró directamente a los ojos, solo un instante. Pero en ese instante, Lucía vio algo que le rompió y curó el corazón simultáneamente: gratitud. Los días siguientes, la rutina secreta se consolidó. Cada vez que Verónica salía, Lucía pasaba tiempo con Gabriel. Descubrió que el niño no solo era talentoso para el dibujo, sino que tenía una mente extraordinaria. Podía memorizar patrones complejos, resolver rompecabezas en minutos, y cuando se sentaba frente al piano, que nadie tocaba desde la muerte de Elena, sus dedos danzaban sobre las teclas, creando melodías que parecían venir de otro mundo. «Mi mamá me enseñó», dijo Gabriel una tarde, sus dedos acariciando las teclas blancas con reverencia. Decía que la música es como un idioma secreto que solo los corazones entienden. «Tu mamá era muy sabia. ¿Crees que me ve desde el cielo?» Lucía sintió un nudo en la garganta. «Estoy segura, y apuesto a que está muy orgullosa del niño maravilloso que eres». Gabriel procesó esas palabras en silencio. Luego comenzó a tocar. Lucía reconoció la melodía «Claro de luna» de Debussy. La interpretación no era perfecta técnicamente. Había notas desafinadas, ritmos irregulares,
pero estaba cargada de una emoción tan pura que Lucía tuvo que apartar la mirada para que el niño no viera sus lágrimas. Una mañana de jueves, Lucía llevó pequeñas macetas con plantas suculentas y tierra preparada. Le enseñó a Gabriel a trasplantar con cuidado, explicándole cómo cada planta necesitaba cuidados específicos, cómo algunas preferían el sol y otras la sombra. «Son como las personas», dijo Gabriel, sus manos cubiertas de tierra, tocando con delicadeza las hojas carnosas de una echeveria. «Todas necesitamos cosas diferentes para estar bien». La sabiduría de ese niño de 8 años dejó a Lucía sin palabras. «Exacto, cariño, y todas merecemos el cuidado correcto». Establecieron un pequeño jardín en la terraza de la habitación de Gabriel, un espacio que Verónica nunca visitaba. Cada planta tenía un nombre: esperanza, valentía, amor, paz. Gabriel la regaba religiosamente, hablándoles en susurros que Lucía apenas podía escuchar. «Les cuento secretos», confesó una tarde. «Las plantas no juzgan. No dicen que eres raro o que respiras demasiado fuerte». Lucía tuvo que tragar el dolor que esas palabras le causaron. «Nunca eres raro, Gabriel. Eres especial. Hay una gran diferencia». El niño la miró con esos ojos verdes, tan parecidos a los de su madre. «Verónica dice que especial es solo otra palabra para problema». Verónica está equivocada. Fue la primera vez que Lucía contradijo directamente algo que la señora de la casa había dicho, y Gabriel lo notó. Una pequeña sonrisa, frágil como cristal, pero real, curvó sus labios. Las noches que Lucía se quedaba hasta tarde, Gabriel comenzó a bajar a la cocina cuando sabía que ella estaba sola. Se sentaba en el desayunador mientras ella preparaba la comida del día siguiente, y gradualmente empezó a hablar. No mucho, frases cortas, pero cada una era un regalo. «Mi papá me quiere», dijo una noche, «pero no sabe cómo estar conmigo. Creo que le recuerdo a mi mamá, y eso le duele». «El amor a veces duele», respondió Lucía, picando verduras con movimientos rítmicos. «Pero eso no significa que no sea real. Tú tienes a alguien que te quiera, además de tu hija». Lucía se detuvo, el cuchillo suspendido en el aire. «Tengo a mi Elisa y ahora tengo un amigo que se llama Gabriel. Eso es más que suficiente». El niño procesó esas palabras, luego extendió su mano sobre el mostrador. Lucía entendió la invitación y colocó su mano sobre la de él. Solo unos segundos, para Gabriel, el contacto físico era difícil, agotador incluso, pero lo ofreció voluntariamente. «Tú eres gentil», dijo, retirando su mano después de 5 segundos exactos, «como mamá Elena. Ella también hacía galletas y me dejaba hablarle de mis cosas favoritas sin interrumpir». «¿Cuáles son tus cosas favoritas?». Los ojos de Gabriel se iluminaron, y durante la siguiente media hora habló sin parar sobre música clásica, sobre cómo cada compositor tenía un color diferente en su mente, sobre cómo Debussy era azul profundo y Chopin era dorado rojizo. Habló sobre los patrones matemáticos que veía en todo, sobre cómo el mundo tenía sentido cuando podía organizarlo en categorías y secuencias. Lucía escuchó cada palabra, fascinada por la mente brillante que habitaba en ese cuerpo pequeño que el mundo insistía en llamar diferente. Fue en una tarde lluviosa de viernes cuando algo cambió definitivamente. Verónica había ido al spa, como siempre. Gabriel estaba tocando piano cuando de repente se detuvo y bajó corriendo las escaleras. Lucía, que limpiaba el vestíbulo, lo vio llegar con los ojos brillantes. «Quiero mostrarte algo», dijo, tomándola de la mano con urgencia inusual. La llevó a la sala principal, donde el piano de cola brillaba bajo la araña de cristal. Se sentó en el banco y comenzó a tocar. No era Debussy esta vez, era una melodía nueva, algo que Gabriel había compuesto. Cuando terminó, se volvió hacia Lucía con una vulnerabilidad desarmante. «La hice para ti», se llama la señora gentil, «porque me haces sentir seguro». Lucía se arrodilló frente al niño, lágrimas rodando libremente por sus mejillas.
Es la canción más hermosa que he escuchado en mi vida. ¿De verdad? De verdad. Gabriel sonrió. Una sonrisa completa, genuina, que transformó completamente su rostro. En ese momento ni Lucía ni Gabriel notaron la figura que acababa de entrar por la puerta principal con 2 horas de anticipación. Verónica de la Vega se quedó congelada en el vestíbulo, observando la escena con ojos que ardían de furia contenida. La faccineira y el niño, demasiado cercanos, demasiado conectados. Y eso era algo que ella simplemente no podía permitir. La llamada llegó un martes por la mañana, una semana antes de lo previsto. Amor, regreso el jueves. La voz de Rogelio sonaba cansada pero animada a través del teléfono. Los arquitectos resolvieron el problema con las tuberías más rápido de lo esperado. «No tiene sentido que me quede aquí». Verónica apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Qué maravillosa noticia, cariño. Te extrañamos mucho», respondió con voz de miel, mientras sus ojos recorrían la sala donde, apenas días antes, había presenciado esa escena nauseabunda. Gabriel sonriendo, tocando piano para esa mujer. Cuando colgó, su mente ya estaba trabajando. Necesitaba restablecer el orden, necesitaba que todo volviera a su lugar antes de que Rogelio llegara, y sobre todo necesitaba distancia entre Gabriel y Lucía. Los siguientes 2 días, Verónica se aseguró de que Lucía estuviera ocupada en áreas alejadas de Gabriel. Limpiar los garajes, reorganizar los almacenes del sótano, pulir la plata antigua que nadie usaba. Trabajo agotador que mantenía a la faccineira lejos del segundo piso. Gabriel, por su parte, notó la ausencia inmediatamente. Su ansiedad regresó con fuerza. Volvió a morderse las uñas, a balancearse, a evitar el contacto visual. Verónica lo observaba con satisfacción apenas disimulada. Las cosas vuelven a la normalidad, pensó. El jueves por la noche, el Mercedes negro de Rogelio atravesó las rejas de la mansión. Eran las 10 de la noche. Más tarde de lo planeado, debido a un retraso en el vuelo, Arturo ayudó con el equipaje mientras Verónica, vestida con un elegante vestido color crema, esperaba en la puerta con su mejor sonrisa de esposa devota. «Bienvenido a casa, amor», dijo, besándolo en la mejilla. Rogelio respondió el beso mecánicamente, sus ojos buscando algo más. «¿Dónde está Gabriel?» «Durmiendo, por supuesto, son las 10 pasadas. Pero si quieres despertarlo...» «No, déjalo descansar. Lo veré mañana». Pero Rogelio no pudo esperar. A las 6 de la mañana siguiente, impulsado por un sentimiento que no sabía nombrar, culpa, añoranza, subió silenciosamente las escaleras hacia la habitación de su hijo. Lo que encontró lo dejó perplejo. Gabriel no estaba acurrucado en su cama como solía estar. Hecho un ovillo protector, estaba sentado en el suelo junto a la ventana, con la luz dorada del amanecer iluminando su perfil, dibujando en un cuaderno grande. No había tensión en sus hombros, no había ese aire de pánico contenido que Rogelio recordaba. «¡Papá!». Gabriel levantó la vista y por primera vez en meses sonrió, no una sonrisa forzada de videollamada, sino genuina. Rogelio sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Hola, campeón. ¿Qué dibujas?» «Mis plantas, mira. Esta es Esperanza. Creció 3 centímetros en 2 semanas. Plantas». Rogelio se acercó a la terraza y efectivamente había un pequeño jardín de suculentas, cada maceta etiquetada con nombres escritos en letra infantil. «¿Cuándo?» «La señora Lucía me enseñó. Dice que cuidar algo vivo te enseña responsabilidad y paciencia. ¿Quieres conocer a Valentía? Es mi favorita porque sobrevivió cuando olvidé regarla». Rogelio se sentó en el suelo junto a su hijo, algo que no hacía desde no recordaba cuándo. Gabriel le habló durante 20 minutos sobre fotosíntesis, sobre suculentas versus cactus, sobre cómo cada planta tenía personalidad propia.
Era la conversación más larga que habían tenido en años. Durante el desayuno, preparado con esmero por Verónica, Rogelio continuó notando cambios. Gabriel mantenía mejor contacto visual, su postura era menos rígida, incluso iniciaba temas de conversación. ¿Cómo estuvo tu tiempo en Cancún, papá? Agotador, pero productivo. ¿Y el tuyo aquí? Gabriel dudó, mirando de reojo a Verónica. Bien, aprendí cosas nuevas. Todo gracias a mi dedicación, intervino Verónica suavemente, sirviendo más café. He implementado técnicas educativas especializadas, terapia ocupacional, rutinas estructuradas. Rogelio asintió, agradecido. No sé qué haría sin ti, pero más tarde, mientras revisaba correos en su estudio, Gabriel entró tímidamente con un vaso de jugo. Papá, dime, hijo, cuando tengo miedo, la señora Lucía me enseñó a respirar profundo. Así, Gabriel demostró, inhalando contando hasta 4, sosteniendo, exhalando. Funciona. Rogelio levantó la vista de la laptop. La señora Lucía, la señora que limpia la casa, pero también es mi amiga. Algo en la forma en que Gabriel dijo amiga, con tanta calidez, tanta certeza, hizo que Rogelio prestara atención. Hablas mucho con ella. Cuando Verónica no está, Lucía es gentil, como mamá Elena. El corazón de Rogelio se detuvo un segundo. Gabriel rara vez mencionaba a su madre. Los terapeutas habían dicho que era su manera de procesar el duelo, enterrar el dolor tan profundo que no pudiera alcanzarlo. Me gustaría conocerla, dijo Rogelio finalmente, esa tarde, desde la ventana de su estudio. Rogelio observó algo que no podía apartar de su mente. En el jardín trasero, una mujer, debía ser Lucía, estaba arrodillada junto al estanque de koi, señalando los peces. Gabriel estaba a su lado, riendo, riendo. Un sonido cristalino que Rogelio no había escuchado en años. La mujer era sencilla, cabello castaño recogido en cola de caballo, uniforme de trabajo azul marino, sin maquillaje. Nada extraordinario, pero había algo en la manera en que Gabriel la miraba, en cómo se inclinaba hacia ella con confianza, que le produjo a Rogelio un sentimiento extraño, gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. Durante la cena, una producción elaborada cortesía de Verónica para celebrar su regreso, Rogelio mencionó casualmente, vi a Gabriel con la nueva empleada, Lucía, creo. Verónica casi dejó caer su copa de vino. Ah, sí, una de las faccineiras, competente, supongo. Gabriel dice que son amigos. Los niños forman vínculos fácilmente con quien les presta atención, respondió Verónica con voz cuidadosamente modulada. No significa que sea apropiado. Hay límites que deben mantenerse entre empleados y familia. ¿Por qué, si le hace bien, Rogelio, cariño? Verónica puso su mano sobre la de él, su toque cálido pero calculado. Solo te pido que tengas cuidado. Algunas personas se aprovechan de la bondad de los niños para obtener ventajas. Ya sabes cómo es. Hoy es amistad. Mañana piden aumentos, favores, quieren incluir a sus propias familias en nuestra vida. ¿Estás insinuando que Lucía? No insinúo nada, solo te pido que seas cauteloso. He visto esto antes. Personas que se acercan a las familias ricas con intenciones ocultas. La semilla estaba plantada, pero Rogelio no estaba convencido. Había algo demasiado genuino en la risa de Gabriel esa tarde, algo que el dinero no podía comprar ni fingir. Los siguientes días, Rogelio se dedicó a observar discretamente. Notó cómo Gabriel buscaba a Lucía con la mirada cuando ella pasaba por las habitaciones, cómo su postura se relajaba cuando ella estaba cerca, cómo, una tarde lluviosa, cuando Gabriel se alteró porque su rutina cambió debido al clima, Lucía se sentó a su lado en el pasillo y simplemente canturreó hasta que el niño se calmó. No había cámaras, no había testigos, solo compasión pura una mañana. Rogelio bajó temprano y encontró a Lucía en la cocina.
Preparando el desayuno de Gabriel, había cortado sus frutas favoritas en formas geométricas, círculos perfectos de plátano, triángulos exactos de sandía, porque había aprendido que Gabriel comía mejor cuando la comida tenía orden visual. «Buenos días», dijo Rogelio haciéndola sobresaltar. «Señor Monteblanco». Lucía se apresuró a hacer una reverencia. «Perdone, no sabía que ya estaba despierto. Le preparo café inmediatamente. No te preocupes. Puedo servirme yo mismo». Rogelio se acercó a la barra, observando el plato decorado artísticamente. «¿Siempre le preparas el desayuno así, Lucía?». Se sonrojó. A Gabriel le gusta el orden. Le ayuda a sentirse seguro. «¿Y cómo sabes eso?». «Escucho, observo». Lucía levantó la vista, sus ojos cafés encontrando los de Rogelio con honestidad desarmante. «Su hijo es extraordinario, señor. Solo necesita que alguien vea el mundo desde su perspectiva». En ese momento, Gabriel bajó las escaleras. Al ver a su padre y a Lucía juntos, su rostro se iluminó. «Papá, Lucía te mostró mis dibujos nuevos. Hice uno sobre ti, sobre el hotel, sobre cómo imagino Cancún». Y por primera vez en 3 meses, Rogelio sintió algo que había olvidado. Conexión verdadera con su hijo. Todo gracias a una mujer sencilla que no pedía nada a cambio. Verónica, observando desde la puerta del comedor, apretó sus puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Esto había ido demasiado lejos. Verónica de la Vega no había llegado donde estaba siendo impulsiva. Cada movimiento de su vida había sido calculado con la precisión de un relojero suizo. Desde su infancia en un barrio de clase media donde aprendió que la belleza era poder, hasta sus años en relaciones públicas donde perfeccionó el arte de manipular percepciones. Todo había sido estrategia, y Rogelio Monteblanco había sido su estrategia maestra. Un viudo rico, vulnerable, con un hijo problemático que necesitaba una madre. Perfecta oportunidad. El matrimonio le había dado todo lo que deseaba. Una mansión en la zona más exclusiva de Ciudad de México. Tarjetas de crédito sin límite. Un apellido que abría puertas en cualquier círculo social. Pero había un problema que no había anticipado. Gabriel, al principio pensó que podría tolerarlo. Quizás enviarlo a un internado especializado eventualmente, pero Rogelio se negaba a separarse del niño, y ahora, para colmo, esa mujer insignificante, esa faccineira con olor a jabón barato, amenazaba todo su cuidadoso equilibrio. Era sábado por la noche cuando Verónica ejecutó la primera fase de su plan. Había preparado una cena íntima, velas de jazmín importadas, vino tinto reserva especial, su vestido negro de seda que sabía que a Rogelio le gustaba, música suave de fondo, el escenario perfecto para sembrar dudas. «Ha sido una semana maravillosa teniéndote de vuelta», dijo, deslizando su mano sobre la de Rogelio a través de la mesa del comedor privado. «Es bueno estar en casa», respondió él, aunque su mente parecía estar en otro lugar. Verónica notó la distracción. Siempre notaba todo. «¿Sabes? He estado pensando», comenzó con ese tono preocupado que había perfeccionado, «sobre esa empleada Lucía». Rogelio levantó la vista de su copa. «¿Qué pasa con ella? Nada malo. En realidad es solo que…», suspiró teatralmente. «Me preocupa un poco lo cercana que se ha vuelto a Gabriel. ¿No es eso bueno? Gabriel necesita conexiones positivas». «Por supuesto, amor. Tienes toda la razón». Verónica bebió un sorbo de vino, dejando que el silencio se extendiera estratégicamente. «Es solo que… Bueno, he visto este patrón antes. Personas que trabajan para familias adineradas y se acercan especialmente a los niños, crean dependencia emocional y luego empiezan a pedir cosas, aumentos de sueldo, regalos, favores especiales. Algunas incluso intentan incluir a sus propias familias en la vida de sus empleadores. Lucía no me parece ese tipo de persona. Exactamente lo que ellas quieren que pienses». «Cariño». Verónica alcanzó su mano con ambas manos, sus ojos color miel humedeciéndose perfectamente.
No te estoy diciendo que la despidas, solo. Ten cuidado, protege a Gabriel y protégete a ti mismo. No todos tienen buenas intenciones. Rogelio frunció el ceño, claramente incómodo con la conversación. Verónica, creo que estás exagerando. Tal vez tengas razón, concedió ella inmediatamente, retirándose sutilmente. Perdona, es solo que me preocupo por esta familia, por ti, por Gabriel. A veces mi instinto protector se excede. Dejó el tema ahí, sabiendo que había hecho suficiente. La duda era como veneno. Una gota pequeña era suficiente. Los siguientes días, Verónica intensificó su juego. Comenzó a mostrarse excepcionalmente cariñosa con Gabriel en presencia de Rogelio. Le preparaba desayunos elaborados, lo ayudaba con sus tareas. Incluso se sentaba a escucharlo tocar piano con una expresión de madre orgullosa que había ensayado frente al espejo. Gabriel, confundido por este cambio súbito, respondía con cautela. Pero Verónica era paciente. Solo necesitaba que Rogelio viera su dedicación. Paralelamente, comenzó a documentar. Tomaba fotos discretas con su teléfono cada vez que veía a Lucía cerca de Gabriel. Anotaba horarios, conversaciones que alcanzaba a escuchar. Construía un caso, pero necesitaba más. Necesitaba evidencia irrefutable. Fue el martes siguiente cuando la inspiración llegó. Verónica estaba en su vestidor, probándose joyas para un evento benéfico, cuando su mirada cayó sobre una pulsera de oro de 18 quilates que Rogelio le había regalado en su aniversario. Junto a ella, un reloj Cartier antiguo que había pertenecido a la abuela de Rogelio, y en el cajón superior, algunos euros que había guardado de su último viaje a París, elementos perfectos. Esperó al jueves, día en que Lucía limpiaba el ala principal de la casa. Verónica salió ostentosamente para su sesión de spa, asegurándose de que todos la vieran partir, pero a 2 cuadras de distancia le pidió a Arturo que se detuviera. «Olvidé algo importante», dijo. «Regresa a la mansión». Una vez dentro, con Arturo esperando en el auto, Verónica subió silenciosamente las escaleras de servicio. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Era como sus días en relaciones públicas cuando orquestaba campañas complejas. El poder de controlar narrativas. El cuarto de Lucía en el ala de servicio era pequeño, espartano. Una cama individual, un armario viejo, una cómoda con 3 cajones. En la pared, una foto de Lucía con una adolescente, su hija. Supuso Verónica, ambas sonriendo frente a una casa humilde. «Qué patético», pensó, con manos enguantadas. Había pensado en todo. Abrió el cajón inferior de la cómoda, entre ropa interior modesta y camisetas desgastadas. Deslizó la pulsera de oro, luego el reloj Cartier en el cajón del medio, envuelto en un pañuelo. Finalmente, los euros en el bolsillo de una chaqueta que colgaba en el armario. 3 ubicaciones diferentes. Más convincente, salió tan silenciosamente como había entrado. Durante los siguientes 10 días, Verónica actuó su papel de esposa preocupada a la perfección. Mencionó casualmente que no encontraba su pulsera de oro. «Qué extraño. Estaba segura de haberla dejado en mi joyero», comentó durante el desayuno, frunciendo el ceño con preocupación auténtica. Rogelio, absorto en sus correos, apenas prestó atención. «Aparecerá una semana después», mencionó el reloj de su abuela. «Amor, ¿has visto el reloj Cartier? Tu abuela me lo confió y ahora no lo encuentro. Me siento terrible». Rogelio levantó la vista, ahora más atento. «¿Estás segura de que no lo guardaste en otro lugar? He buscado por todas partes». Lágrimas perfectamente calibradas brillaron en sus ojos. «Ese reloj tiene valor sentimental irreemplazable». La semilla de preocupación estaba germinando. Finalmente, llegó el momento culminante. Era viernes por la tarde. Verónica llamó a Rosa, el ama de llaves, con urgencia. «Rosa, necesito que hagas una inspección de rutina de todos los cuartos de servicio. Verificar que todo esté en orden,
Que no haya problemas de mantenimiento es parte de las nuevas regulaciones laborales. Rosa, acostumbrada a seguir órdenes sin cuestionarlas, asintió. Empezaré el lunes. Señora, no, hazlo ahora. Es importante documentar todo correctamente. Rosa obedeció, comenzando con los cuartos más alejados y avanzando hacia el de Lucía. Verónica la siguió a una distancia prudente, con Rogelio casualmente cerca. Lo había llamado con el pretexto de revisar un problema con la calefacción del ala de servicio, cuando Rosa abrió el armario de Lucía para verificar posibles humedades. Verónica actuó con precisión quirúrgica. ¿Qué es eso? Señaló el bolsillo de la chaqueta donde asomaba un billete europeo. Rosa, confundida, sacó los euros. No sé, señora, ¿son euros? Verónica tomó los billetes con manos temblorosas, su voz quebrándose perfectamente. Estos son los euros que tenía guardados, Rogelio. ¿Recuerdas los que compré para nuestro viaje a Francia que cancelamos? Rogelio se acercó, frunciendo el ceño. «Revisa los cajones», ordenó Verónica, su voz ahora firme. De víctima determinada a encontrar justicia, Rosa, incómoda, abrió los cajones. Primero el superior, nada. El segundo, el reloj Cartier brilló bajo la luz. «Dios mío», susurró Rosa. «Mi pulsera». Verónica sacó la joya del cajón inferior, sosteniéndola como evidencia. Estaba aquí todo el tiempo. El silencio era denso, asfixiante. Rogelio miraba los objetos con incredulidad. «Debe haber una explicación», dijo, pero su voz carecía de convicción. «La explicación es obvia, amor». Verónica se dejó caer en la estrecha cama, lágrimas rodando por sus mejillas. No quería creerlo. Intenté darle el beneficio de la duda, pero esto es imperdonable. ¿Dónde está Lucía ahora? En el jardín con Gabriel, respondió Rosa en voz baja. Tráela aquí, inmediatamente, minutos después. Lucía llegó confundida limpiándose las manos en su delantal al ver la escena. Verónica llorando, Rogelio con expresión pétrea, los objetos sobre la cama. Palideció. ¿Qué sucede? ¿Puedes explicar esto? Rogelio sostuvo la pulsera. No sé de qué habla, señor. Nunca he visto esa pulsera. ¿No? ¿Estaba en tu cajón, junto con un reloj valioso y dinero que no es tuyo? Eso es imposible, yo no. Yo nunca tomaría nada. Lucía miraba desesperadamente entre Rogelio y los objetos. Por favor, tiene que creerme. Alguien puso esas cosas ahí. Yo no he tocado nada. Entonces, ¿cómo llegaron a tu habitación? La voz de Rogelio era fría como el hielo. No lo sé, pero le juro que no fui yo. Verónica sollozó más fuerte. Lo siento tanto, Lucía. Intenté darte oportunidades. Confié en ti. Rogelio cerró los ojos, luchando internamente. Las palabras de Verónica semanas atrás resonaban en su mente. Personas que se acercan a las familias ricas con intenciones ocultas. Lucía, dijo finalmente, su voz cargada de decepción. Recoge tus cosas. Estás despedida. Señor Monteblanco, por favor. Inmediatamente, Lucía abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta. En los ojos de Rogelio vio algo que la destrozó, decepción mezclada con una pizca de lástima. No había nada que pudiera decir. No había forma de probar su inocencia. Con lágrimas rodando silenciosamente, Lucía recogió sus escasas pertenencias en una bolsa de plástico. El corazón se le rompía, pero no por el trabajo perdido. Por Gabriel. ¿Quién lo protegería ahora? Gabriel Monteblanco estaba en su lección semanal de piano cuando su mundo se desintegró. El profesor Andrés, un hombre sesentón con lentes de media luna y paciencia infinita, guiaba sus manos sobre las teclas de Para Elisa. Cuando escuchó voces en el pasillo, voces de empleados susurrando con esa urgencia particular que presagia malas noticias. No puedo creer que robara. La señora Verónica está devastada. Pobre señora Lucía, siempre tan amable. Gabriel dejó de tocar.
Sus dedos se congelaron sobre el do sostenido. «¿Gabriel?» El profesor Andrés lo miró con preocupación. «¿Estás bien?» Pero Gabriel ya había bajado del banco del piano, caminando como sonámbulo hacia la puerta, la abrió de golpe y encontró a Carmen y Rosa en el pasillo, sus rostros graves. «¿Dónde está Lucía?», preguntó, su voz apenas un susurro. Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. «Gabriel, cariño, vuelve a tu lección», dijo Rosa intentando sonreír. «¿Dónde está Lucía?», repitió, su voz elevándose una octava. Ella tuvo que irse, mijo». «¿Irse? ¿A dónde?». Carmen se arrodilló para estar a su altura, sus ojos húmedos. «Se fue a su casa, Gabriel. No va a volver». El mundo de Gabriel comenzó a inclinarse. Las paredes del pasillo se estrecharon, el techo descendió, su respiración se aceleró, corta y superficial. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. «No, no, 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 no. Gabriel, tranquilo». Pero Gabriel ya no escuchaba. Corrió por el pasillo, subió las escaleras con tropiezos, irrumpió en su habitación y se dirigió directamente a la terraza donde sus plantas, las que Lucía le había ayudado a cuidar, crecían en sus macetas ordenadas. Esperanza, valentía, amor, paz, las tocó con manos frenéticas, como si pudieran darle respuestas. «Lucía se fue», susurró a las plantas. «Lucía se fue y no sé por qué, no sé por qué». La sensación de abandono era física, como un puño apretando su pecho. Mamá Elena se había ido y nunca volvió. Ahora Lucía se había ido y todos decían que tampoco volvería. «Todos se van, todos me dejan». El pensamiento detonó algo profundo y terrible en su interior. Gabriel comenzó a gritar. No eran gritos de palabras, eran sonidos primarios, viscerales, el tipo de grito que arranca desde un lugar donde el lenguaje no existe. Se tiró al suelo, su cuerpo convulsionando con sollozos que no podía controlar. Sus manos se movieron hacia su cabello, tirando, arrancando mechones como si el dolor físico pudiera distraerlo del dolor emocional. El profesor Andrés llegó corriendo, seguido por Rosa y Carmen. «Gabriel, no». Rosa intentó detener sus manos, pero el niño era sorprendentemente fuerte en su desesperación. Tomó una de las macetas y la arrojó contra la pared. Esperanza se hizo añicos, tierra y fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo. Luego valentía, luego amor. «Llamen al señor Rogelio», gritó Carmen. Rogelio estaba en su estudio revisando contratos cuando sonó su teléfono. La voz histérica de Rosa le heló la sangre. Corrió escaleras arriba tomando 2 escalones a la vez. Desde el pasillo ya podía escuchar los gritos de Gabriel, sonidos que nunca antes había escuchado de su hijo, ni siquiera en sus peores crisis de pequeño. Irrumpió en la habitación y la escena lo paralizó. Gabriel estaba acurrucado detrás del piano, balanceándose violentamente adelante y atrás, sus manos cubiertas de tierra y sangre de sus propias uñas. El suelo estaba sembrado de escombros de macetas rotas. Sus ojos, normalmente tan serenos en su mundo interno, estaban salvajes, desorbitados. «Gabriel». Rogelio se acercó lentamente con las manos extendidas. «Hijo, soy papá. Estoy aquí». «No», Gabriel gritó con una fuerza que sacudió la habitación. «Tú la echaste. Tú mandaste embora a la única persona que me protege». Las palabras golpearon a Rogelio como balas. «Gabriel, cálmate. Podemos hablar». «No quiero hablar». Gabriel agarró su osito de peluche y lo arrojó directamente a su padre. «La necesito. Lucía me hace sentir seguro. Sin ella tengo miedo». ¿Miedo de qué? Pero Gabriel estaba más allá de las palabras coherentes. Se encogió más contra la pared, cubriéndose la cabeza con los brazos. Gimiendo como un animal herido, Rogelio intentó acercarse, pero Gabriel lo empujó, fuerte, con toda la rabia acumulada de un niño de 8 años que había aprendido que las personas que amaba desaparecían sin explicación. «Vete como mamá, como Lucía, todos se van, todos me dejan solo con ella». «¿Con quién, Gabriel? ¿Con quién?». La puerta se abrió
y Verónica entró, su rostro compuesto en una máscara de preocupación maternal. «Gabriel, cariño, tienes que calmarte». La reacción fue instantánea y aterradora. Gabriel gritó como si Verónica fuera un monstruo de pesadilla. «¡No, sal, fuera! ¡Tú eres mala!», señaló hacia ella con dedo acusador, su vocecita quebrándose. «Tú me haces daño cuando papá no está. Dices que soy un problema, que respiro demasiado fuerte, que mamá murió porque yo soy defectuoso». El silencio que siguió fue absoluto. Sepulcral, Rogelio se volvió lentamente hacia su esposa, su rostro drenado de color. «¿Qué acabas de decir, Gabriel? Está confuso». Intervino Verónica rápidamente, su voz modulada, pero con un temblor apenas perceptible. «En crisis, Rogelio. Tú sabes cómo es cuando está así, mezcla realidad con fantasía, dice cosas». «¿Dice qué cosas, Verónica?». La voz de Rogelio era peligrosamente baja. «Porque mi hijo acaba de decir que le haces daño. Es su condición, su autismo, no procesa». «No estoy loco», Gabriel gritó con una lucidez que cortó el aire. «Ella es mala. Me pellizca cuando nadie ve. Me encierra en mi cuarto. Me quita mis cosas». Y Lucía era la única que me cuidaba, la única que hacía que el miedo se fuera. Lágrimas corrían por las mejillas de Gabriel, pero ahora había algo más que dolor en sus ojos. Había verdad, verdad desnuda y desesperada. «Verónica, sal de la habitación», ordenó Rogelio, pero ahora Verónica vaciló, luego salió con pasos medidos, cerrando la puerta tras de sí, pero se quedó del otro lado, escuchando con el corazón martilleándole en el pecho. Rogelio esperó hasta que los pasos de su esposa se alejaron por completo. Luego hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared junto al piano y simplemente esperó. No intentó tocar a Gabriel. No intentó hablar, solo estuvo presente. Pasaron 10 minutos, 20. Los sollozos de Gabriel gradualmente se transformaron en hípidos, luego en respiración entrecortada, finalmente en exhausto silencio. «Hijo», dijo Rogelio finalmente con voz quebrada, «necesito que me cuentes la verdad, toda la verdad, sin miedo. Te prometo que te escucharé». Gabriel levantó su rostro manchado de lágrimas y mocos, sus ojos verdes, los ojos de Elena, encontrándose con los de su padre, y comenzó a hablar. Habló sobre las palabras duras de Verónica, sobre cómo lo llamaba defectuoso cuando nadie escuchaba, sobre las veces que lo encerraba en su habitación por horas como castigo por respirar demasiado fuerte o por existir de manera molesta, sobre cómo le quitó su tablet, sus juguetes favoritos, incluso el acceso al piano durante semanas. Habló sobre cómo Verónica lo obligaba a actuar normal para las videollamadas, amenazándolo con consecuencias terribles si su padre sospechaba algo. Y habló sobre Lucía, sobre cómo ella lo enseñó a respirar cuando tenía miedo, sobre las plantas, los dibujos, las conversaciones donde podía ser él mismo sin miedo a ser juzgado, sobre cómo, por primera vez desde la muerte de su madre, alguien lo había hecho sentir que no era una carga. Rogelio escuchó cada palabra, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Había estado tan ciego, tan increíblemente, imperdonablemente ciego. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó su propia voz, quebrándose. «¿Por qué nunca estás aquí?», respondió Gabriel con una simplicidad devastadora. «Y cuando estás pensando en el trabajo. Verónica dijo que si te molestaba, me enviarías lejos, a un lugar para niños problemas como yo». Rogelio sintió que el corazón se le partía en dos. «Gabriel, mírame». El niño levantó sus ojos. «Nunca, nunca te enviaría lejos. Eres mi hijo. Te amo más que a nada en este mundo. Y he fallado terriblemente, pero eso acaba hoy. Lucía puede volver. Voy a traerla de vuelta», prometió Rogelio. «Pero primero necesito arreglar algunos errores muy grandes». Gabriela sintió. Luego, sorpresivamente,
se deslizó desde su escondite detrás del piano y se acurrucó junto a su padre. Rogelio lo abrazó. Sorprendido, Gabriel rara vez iniciaba contacto físico, y ambos lloraron por todo lo perdido, por todo lo que debió ser diferente, pero también por la posibilidad, tenue pero real, de comenzar a sanar. Cuando Gabriel finalmente se durmió exhausto, Rogelio lo llevó con cuidado a su cama y lo arropó. Besó su frente con ternura infinita y salió de la habitación con pasos firmes. Era hora de confrontar a la mujer que había traicionado la confianza más sagrada y de encontrar a Lucía Ramírez antes de que fuera demasiado tarde. Eran las 3 de la madrugada cuando Rogelio Monteblanco se encontró sentado en su escritorio con la tercera taza de café negro enfriándose entre sus manos. No había dormido, no podía dormir. Las palabras de Gabriel resonaban en su cabeza como campanas de advertencia que llegaban demasiado tarde. Tú me haces daño cuando papá no está. Me encierra en mi cuarto. Lucía era la única que me protegía. Su hijo de 8 años. Su pequeño Gabriel, con su mente brillante atrapada en un mundo que no siempre sabía cómo habitarlo, había estado sufriendo bajo su propio techo mientras él firmaba contratos en Cancún. El autorrecriminación era una bestia feroz, pero Rogelio sabía que no servía de nada. Necesitaba evidencia, necesitaba verdad irrefutable, y entonces recordó. Las cámaras de seguridad, la mansión Monteblanco estaba equipada con un sistema de vigilancia de última generación. Cámaras en cada entrada, en los pasillos principales, en las áreas comunes. Elena había insistido en instalarlas años atrás, cuando Gabriel era pequeño y ella necesitaba poder monitorearlo desde cualquier parte de la casa. Las grabaciones se almacenaban en un servidor dedicado por 90 días antes de ser sobrescritas. Rogelio había estado fuera 3 meses, justo dentro del límite, con manos que apenas temblaban. La adrenalina había reemplazado al cansancio. Accedió al sistema de seguridad desde su computadora. La interfaz se desplegó mostrando 20 canales simultáneos, cada uno capturando un ángulo diferente de la mansión. Comenzó a buscar sistemáticamente. Necesitaba ver, necesitaba saber. No tardó mucho en encontrar la primera escena condenatoria. Fecha, 15 de marzo, 10:47 am. Cámara del comedor principal. Gabriel está sentado a la mesa, su desayuno intacto. Entra Verónica, vestida impecablemente incluso a esa hora. Se acerca al niño, se inclina y dice algo que las cámaras no capturan el audio claramente. Pero el lenguaje corporal es inconfundible, agresivo, invasivo. Gabriel se encoge. Verónica toma su rostro con una mano, apretándolo, obligándolo a mirarla. Habla directamente a su cara durante casi 1 minuto. Gabriel asiente frenéticamente, lágrimas visibles en sus mejillas. Rogelio sintió náusea, avanzó rápido, buscando más. Fecha, 22 de marzo, 3:15 p.m. Cámara del pasillo, 2º piso. Gabriel sale de su habitación cargando su tablet. Verónica aparece desde su dormitorio. Le arrebata el dispositivo de las manos. Gabriel intenta recuperarlo extendiendo los brazos. Verónica lo empuja contra la pared. No violentamente, pero sí con fuerza suficiente para hacer que el niño retroceda asustado. Ella guarda la tablet en su habitación y cierra con llave. Gabriel se queda en el pasillo, solo, llorando en silencio. Las manos de Rogelio se cerraron en puños. Siguió buscando. Cada nueva grabación era un golpe al estómago. Fecha, 29 de marzo, 8:30 p.m. Cámara del estudio. Verónica está hablando por teléfono con alguien. Probablemente una amiga. Se ríe, bebe vino. La cámara captura el momento en que Gabriel aparece en la puerta. Dice algo.
Verónica se vuelve, su expresión transformándose instantáneamente de alegre a furiosa. Se levanta, camina hacia el niño y lo toma del brazo arrastrándolo fuera del cuadro. La cámara del pasillo muestra cómo lo lleva prácticamente a rastras a su habitación y cierra la puerta desde fuera. Gabriel está encerrado. Rogelio tuvo que apartar la vista, respirar profundo. El café se revolvía en su estómago vacío como ácido, pero continuó. Necesitaba verlo todo. Fecha, 5 de abril, 11:02 AM, cámara del jardín trasero. Esta grabación le partió el corazón de manera diferente. Gabriel está sentado en el césped, dibujando. Entra en cuadro una mujer que Rogelio reconoce como Lucía. Se sienta a distancia respetuosa, no lo toca, no lo invade, simplemente está presente. Gabriel le muestra su dibujo. Ella sonríe, dice algo. El niño sonríe de vuelta. Es una escena tan simple, tan ordinaria, y sin embargo la ternura en ella contrastaba brutalmente con las grabaciones de Verónica. Rogelio siguió viendo escenas similares. Lucía enseñando a Gabriel sobre plantas, Lucía sentada en el suelo del pasillo, cantando suavemente, mientras Gabriel se calmaba de una crisis de ansiedad. Lucía preparando el desayuno de Gabriel en formas geométricas, porque había aprendido que así el niño comía mejor. Nunca pidiendo nada, nunca forzando contacto, solo, cuidando con amor genuino. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Rogelio ahora. Esta mujer humilde había dado a su hijo lo que él, con todo su dinero y poder, había fallado en proveer: seguridad emocional, pero necesitaba la prueba final, la que confirmaría la inocencia de Lucía de manera irrefutable. Buscó las grabaciones del día de la inspección de los cuartos de servicio. Fecha 18 de abril, 2:47 p.m. Cámara del ala de servicio. La calidad de video en esta área era inferior. Las cámaras eran más antiguas, pero suficiente. Rogelio vio a Verónica entrar al cuarto de Lucía. Sola, con algo en las manos, amplió la imagen tanto como el sistema permitía. Los píxeles se distorsionaron, pero pudo distinguir objetos brillantes, la pulsera, el reloj. Verónica abrió cajones sistemáticamente, colocando los objetos en ubicaciones diferentes. Luego salió, cerrando la puerta cuidadosamente. Timestamp, 2:51 p.m., 4 minutos. 4 minutos para destruir la vida de una mujer inocente. Rogelio reprodujo la grabación 3 veces más. Asegurándose, exportó el archivo, lo guardó en múltiples ubicaciones, evidencia irrefutable. El sol comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido cuando Rogelio finalmente apagó la computadora. Había revisado 6 horas de grabaciones, había visto suficiente para entender la magnitud de su error. No error, traición. Él había traicionado a su hijo al elegir creer apariencias sobre instinto, al valorar la conveniencia sobre la verdad. Se levantó de su escritorio con las piernas entumecidas, la espalda adolorida, pero su mente estaba cristalina. Su determinación absoluta. Encontró a Verónica en el desayunador a las 7 de la mañana, perfectamente maquillada, bebiendo té de jazmín mientras revisaba su teléfono. Se había vestido con un conjunto de lino color marfil, el cabello recogido en un moño elegante, la imagen de la inocencia elegante. «Buenos días, amor», dijo sin levantar la vista. «¿Cómo está Gabriel esta mañana? Verónica, necesito hablar contigo. Ahora». Algo en su tono hizo que ella levantara la vista. Sus ojos color miel escanearon su rostro. Las ojeras, la mandíbula tensa, la postura rígida. Y Rogelio vio el momento exacto en que entendió que algo había cambiado. «Por supuesto», respondió, dejando el teléfono. «¿Qué sucede? Ven conmigo a mi estudio». «Rogelio, me estás asustando». Ahora caminaron en silencio por los pasillos de mármol. Rogelio mantuvo la puerta abierta hasta que ella entró. Luego la cerró y giró la llave. No por violencia, nunca sería capaz de eso, sino para asegurar privacidad absoluta. «Siéntate»,
ordenó señalando la silla frente a su escritorio. Prefiero estar de pie. No fue una sugerencia. Verónica vaciló. Luego se sentó con la espalda perfectamente recta, las manos cruzadas sobre su regazo. Su rostro era una máscara de compostura, pero Rogelio notó el pulso acelerado en su cuello. Sin decir palabra, giró su monitor hacia ella y presionó play. La primera grabación comenzó, Verónica gritándole a Gabriel en el comedor. El rostro de ella palideció, pero no dijo nada. Segunda grabación, arrebatándole la tablet. Tercera, encerrándolo en su habitación. Cuarta, la pieza final, Verónica plantando evidencia en el cuarto de Lucía. Cuando el video terminó, el silencio en la habitación era tan denso que parecía tener peso físico. ¿Vas a decir algo?, preguntó Rogelio, su voz peligrosamente calmada. Verónica permaneció en silencio durante 10 segundos completos. Rogelio vio su mente trabajando, buscando salvación, algún ángulo, alguna narrativa que pudiera reconstruir. Finalmente, eligió el ataque. Ese niño es insoportable, espetó, su máscara de elegancia fracturándose. ¿Tienes idea de lo que es vivir con él, con sus rutinas obsesivas, sus crisis, su incapacidad para ser normal? Intenté, Dios sabe que intenté ser paciente, pero es agotador, es un peso constante. Es mi hijo, es un recordatorio constante de que nunca seré suficiente. La voz de Verónica se elevó, años de resentimiento brotando como pus de una herida infectada. Todo es Gabriel esto, Gabriel aquello. Tú lo amas más de lo que me has amado nunca, admítelo. Por supuesto que lo amo más, dijo Rogelio con simplicidad brutal. Es mi hijo, y tú, su voz se quebró ligeramente, maltrataste a un niño vulnerable, un niño que depende de los adultos para su seguridad. Lo aterrorizaste, y cuando alguien genuinamente bueno intentó protegerlo, la incriminaste con evidencia falsa. Esa mujer intentaba quitarte. Verónica se puso de pie bruscamente. ¿No lo ves?, envolvió a Gabriel. Te envolvió a ti. Su hija probablemente estaba siguiente. Iban a infiltrarse en nuestra vida. ¡Basta! Rogelio golpeó el escritorio con ambas manos, el sonido resonando como un disparo. Basta de justificaciones, basta de mentiras. Se acercó a ella, no amenazante pero imponente. Tienes 2 horas para hacer tus maletas. Puedes llevarte tu ropa, tu joyería, tus objetos personales. Nada más. Mi abogado se pondrá en contacto respecto al divorcio. No puedes. Puedo, y lo haré. Si intentas causar problemas, si intentas difundir mentiras sobre mí o sobre Gabriel, haré públicas estas grabaciones. Tu reputación quedará destruida. ¿Está claro? Verónica lo miró con odio puro. Nunca fuiste un buen padre. Gabriel siempre será un fardo. Y esa faccineira, rió amargamente. Ella nunca será más que eso. Una empleada que olía a jabón barato. Sal de mi casa, dijo Rogelio con voz de hielo. Ahora, Verónica salió con pasos firmes, su dignidad todavía intacta en apariencia, pero ambos sabían que era la última vez que cruzaría esas puertas como la señora Monteblanco. Cuando se fue, Rogelio se dejó caer en su silla, cubriendo su rostro con ambas manos. Había fallado en tantas formas, pero empezaría a corregirlas hoy. Primero Gabriel, después Lucía. Si ella aún estaba dispuesta a perdonar lo imperdonable. La dirección en el archivo de recursos humanos conducía a un barrio que Rogelio Monteblanco nunca había visitado en su vida, Colonia Pueblo Nuevo, a 40 minutos del esplendor de lomas de Chapultepec. Las calles estrechas y agrietadas contrastaban brutalmente con las amplias avenidas arboladas a las que estaba acostumbrado. Casas pequeñas de concreto pintadas en colores pastel desteñidos se alineaban apretadas unas contra otras. Ropa colgaba de tendederos improvisados. Niños jugaban fútbol con una pelota desinflada en un callejón. Arturo conducía el Mercedes negro lentamente, los ojos de ambos buscando el número 247. Ahí, señor,
señaló Arturo finalmente. Era una casa diminuta de una planta, pintada de amarillo pálido con detalles azules alrededor de las ventanas. El pequeño jardín frontal estaba impecablemente cuidado. Macetas con geranios, una bugambilia trepando por un enrejado casero, todo mostrando el mismo amor por las plantas que Lucía había compartido con Gabriel. Rogelio bajó del auto con las piernas súbitamente pesadas. Cada paso hacia esa puerta era un paso hacia la confrontación de su propia vergüenza. Tocó el timbre, no funcionaba. Golpeó la puerta de madera con los nudillos. Una adolescente abrió. Debía ser Elisa. La hija de Lucía tenía el mismo cabello castaño de su madre, los mismos ojos amables pero cautelosos ahora al reconocer al hombre rico en su humilde puerta. ¿Sí?, preguntó protectora. Busco a Lucía Ramírez. Soy Rogelio Monteblanco. El rostro de la chica se endureció. Mi mamá no quiere hablar con usted. Por favor, solo 5 minutos. Necesito explicarle. ¿Explicar qué? ¿Cómo la acusó de ladrona sin pruebas? ¿Cómo la humilló después de que ella cuidó a su hijo como si fuera propio? Cada palabra era una bofetada merecida. Tienes razón, admitió Rogelio. En todo, pero descubrí la verdad. Tu madre es inocente. Yo que cometí un error terrible. Un error. La voz de Elisa temblaba de rabia juvenil. Mi mamá lloró durante 2 días, no por el trabajo, por Gabriel, porque dice que nadie va a protegerlo ahora. Lo sé, por eso estoy aquí. Elisa, ¿quién es? La voz de Lucía venía desde el interior. La adolescente dudó, luego se hizo a un lado. Es el señor Monteblanco. Rogelio entró en la pequeña sala. Lucía estaba en el patio trasero, visible a través de una puerta de cristal, colgando ropa húmeda en un tendedero. Vestía jeans desgastados y una camiseta simple. Su cabello recogido en una trenza, sin uniforme, sin formalidades, solo ella misma. Cuando lo vio, se quedó inmóvil, una sábana blanca colgando de sus manos. Señor Monteblanco, dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. No debería estar aquí. Necesito hablar contigo, por favor. Lucía terminó de colgar la sábana con movimientos deliberados. Luego entró secándose las manos en su pantalón. No tengo nada que decir. Pero yo sí. Rogelio sacó su tablet del maletín. Necesito mostrarte algo. Le mostró las grabaciones, todas. Verónica maltratando a Gabriel. Verónica plantando la evidencia. La verdad irrefutable. Lucía observó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a dejar caer. Lo sabía, susurró cuando terminó. Sabía que algo horrible le estaba pasando. Tenía razón en todo y yo. Rogelio tuvo que detenerse, su garganta cerrada. No tengo palabras suficientes para disculparme. Juzgué sin escuchar, creí apariencias sobre carácter, fallé a mi hijo y te fallé a ti. ¿Por qué está aquí?, preguntó Lucía, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Para limpiar su conciencia. No porque Gabriel te necesita, y porque te ofrecí un salario y te lo debo con intereses, más una indemnización por despido injustificado, pero sobre todo porque quiero pedirte que regreses, no como faccineira, como tutora oficial de Gabriel, con contrato formal, salario justo, prestaciones completas. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Tutora? Gabriel confía en ti, contigo se siente seguro, eso no tiene precio. Rogelio sacó un sobre del maletín. Aquí está el contrato. Salario de 15,000 pesos mensuales. Seguro médico para ti y Elisa. Vacaciones pagadas. Y te estoy pidiendo, rogando realmente, que consideres regresar. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas, leyendo el contrato. Sus ojos se ensancharon al ver las cifras. Esto es demasiado. Es lo justo. Es lo que debí ofrecerte desde el principio. ¿Y Verónica? Se fue esta mañana, no volverá. Lucía procesó la información, sus dedos apretando el papel. No sé si puedo perdonar lo que pasó, dijo honestamente. Me hizo sentir como una criminal, como si fuera basura. Lo sé, y no espero que me perdones, pero Gabriel... La voz de Rogelio se quebró.
Está destruido. Desde que te fuiste, no come bien, no duerme, destruyó las plantas que cuidaban juntos, grita por las noches. Necesita saber que estás bien, que no te odió por algo que hizo. Él no hizo nada, pero no lo sabe. Piensa que de alguna forma causó que te fueras. Las lágrimas de Lucía finalmente cayeron. ¿Cómo está? Realmente cómo está, roto como yo, como todos en esa casa que no supimos protegerlo. Elisa, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a su madre. «Mamá, tienes que volver por Gabriel». «Pero mi orgullo». «El orgullo no alimenta a un niño que tiene miedo», dijo Elisa con una madurez más allá de sus 14 años. «Tú siempre dices que el amor es acción, no sentimiento. Esto es tu oportunidad de actuar». Lucía miró a su hija, luego al contrato, finalmente a Rogelio. «Tengo condiciones, lo que necesites. Primera, quiero transparencia total. Si algo está mal con Gabriel, necesito saberlo, sin secretos entre padre y tutora». «Acordado». Segunda, quiero que usted pase tiempo real con su hijo, que esté presente. Gabriel no necesita solo a mí, necesita a su padre». «Sí, estoy de acuerdo completamente». Tercera, si alguna vez vuelve a dudar de mí sin evidencia, me voy inmediatamente y sin mirar atrás. ¿Entendido? Entendido. Lucía respiró profundo. Luego extendió su mano. Entonces acepto. El apretón de manos fue firme, profesional, pero había algo más en ese contacto, un pacto silencioso de proteger al niño que ambos amaban de maneras diferentes. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó Rogelio. «Dame 2 días para arreglar cosas aquí, el lunes. ¿Puedo pedirte un favor más?» «¿Cuál? ¿Vendrías hoy solo un momento para que Gabriel sepa que estás bien? No tiene que ser largo, solo para que lo vea». Lucía miró a Elisa, quien asintió. «Voy contigo, mamá». Media hora después, el Mercedes atravesaba nuevamente las rejas de la mansión Monteblanco. Gabriel estaba en su habitación cuando Rosa tocó suavemente la puerta. «Gabriel, cariño, hay alguien aquí que quiere verte». «No quiero ver a nadie». «Creo que querrás ver a esta persona». Gabriel levantó la vista desde su posición acurrucada en la cama, sus ojos hinchados de tanto llorar. Lucía entró. Por un segundo, Gabriel no reaccionó, como si su cerebro no pudiera procesar que ella realmente estaba ahí. Luego, algo extraordinario sucedió. Se bajó de la cama y corrió. Corrió directamente hacia ella y la abrazó con fuerza, su carita enterrada en el estómago de Lucía, sollozando. «Volviste, volviste. Pensé que nunca volverías». Lucía se arrodilló para estar a su altura, abrazándolo con ternura infinita. «Te prometí que siempre te protegería, ¿recuerdas? Y yo cumplo mis promesas. Te vas a quedar, voy a quedarme. Tu papá me contrató como tu tutora oficial. Voy a estar aquí todos los días». «¿De verdad? ¿De verdad?» Gabriel se apartó ligeramente para mirarla a los ojos, necesitando confirmar la verdad. «Verónica dijo cosas malas de ti. Dijo que robaste, pero yo sabía que mentía. Tú eres muy inteligente». «Gabriel, y tienes razón, yo nunca robaría. Tu papá descubrió la verdad». Gabriel miró hacia donde Rogelio observaba desde la puerta, lágrimas corriendo por su propio rostro. «Papá». «Sí, hijo. Gracias por traerla de vuelta». Rogelio entró, arrodillándose también para formar un pequeño círculo. «De nada, campeón. Y te prometo algo más. Voy a estar aquí, de verdad aquí, sin viajes largos, sin anteponer el trabajo. Tú eres mi prioridad. Siempre debiste serlo. Podemos plantar nuevas plantas, las 3 juntos». Lucía y Rogelio intercambiaron una mirada llena de emoción. «Podemos plantar todo un jardín», dijo Lucía. «¿Qué te parece?» Por primera vez en días, Gabriel sonrió, y en esa pequeña habitación llena de luz dorada del atardecer, algo comenzó a sanar. No sería instantáneo. Las heridas profundas nunca lo son. Pero había esperanza. Y a veces, la esperanza es suficiente para comenzar. 6 meses después, la mansión Monteblanco respiraba de manera diferente ahora.
donde antes reinaba el silencio tenso y calculado. Ahora había música, risas, vida. Gabriel había florecido como una planta que finalmente recibe la cantidad correcta de sol y agua. Asistía a la Academia Inclusiva Horizonte, una escuela especializada donde su condición no era vista como defecto, sino como diferencia. Tenía amigos, 2 niños en su clase de matemáticas avanzadas que compartían su amor por los patrones, y una maestra que entendía que su necesidad de orden no era obstinación, sino supervivencia. Las tardes transcurrían en el jardín que habían construido juntos. Rogelio, Lucía y Gabriel ya no era solo la pequeña terraza de su habitación. Ahora ocupaba una sección completa del jardín trasero, con senderos de piedra que Gabriel había ayudado a diseñar en patrones geométricos perfectos. Cada planta tenía su nombre: Esperanza II, Valentía Renacida, Paz Nueva, y en el centro, la más grande de todas, Mamá Elena, una gardenia blanca que florecía generosamente. Rogelio había cumplido su promesa, había delegado responsabilidades en su equipo ejecutivo. Trabajaba desde casa 3 días a la semana y los viernes eran sagrados, día de Gabriel. Habían establecido rituales, desayunos juntos donde Gabriel elegía la música de fondo, caminatas por el parque donde alimentaban a los patos, sesiones de piano donde padre e hijo tocaban duetos simples. Rogelio había aprendido sobre autismo, leyó libros, consultó especialistas, asistió a talleres. Aprendió que cuando Gabriel evitaba el contacto visual, no significaba desinterés, sino sobrecarga sensorial, que sus rutinas no eran caprichos, sino anclas en un mundo caótico, que su hijo no necesitaba ser arreglado, sino comprendido. Y en ese proceso de comprensión, algo inesperado había sucedido. Rogelio se había enamorado. No fue instantáneo ni dramático. Fue gradual, como el amanecer que ilumina el cielo tan lentamente que no notas el momento exacto en que la noche se convierte en día. Comenzó con admiración, la paciencia infinita de Lucía con Gabriel, su capacidad para convertir momentos difíciles en oportunidades de aprendizaje. Luego respeto, su integridad inquebrantable, su fuerza silenciosa. Finalmente, algo más profundo, la manera en que reía cuando Gabriel hacía uno de sus chistes lógicos que nadie más entendía, cómo cantaba mientras preparaba el desayuno, llenando la casa de melodías que parecían hacer que el sol brillara más fuerte, su costumbre de quitarse los zapatos y caminar descalza por el jardín, conectándose con la tierra de una manera que Rogelio nunca había visto en su círculo social de personas que usaban tacones de diseñador para caminar 3 metros. Lucía, por su parte, había resistido, no por falta de sentimiento. Lo que sentía por Rogelio crecía cada día, sino por miedo, miedo de ser malinterpretada, de que la vieran como la empleada que sedujo al jefe rico, miedo de que el mundo dijera que ella solo buscaba seguridad financiera. Pero el corazón tiene su propia lógica, y Gabriel, con su percepción única del mundo, lo había notado antes que ellos. La noticia sobre Verónica llegó en forma de llamada del abogado de Rogelio. Ella había intentado vender información confidencial de la empresa a competidores, documentos que había copiado durante su matrimonio. Pero el plan había sido descubierto antes de causar daño real. ¿Quiere proceder legalmente?, preguntó el abogado. Rogelio consideró la pregunta. Parte de él quería justicia, pero otra parte, la parte que había aprendido de Gabriel sobre dejar ir el resentimiento, simplemente quería paz. Ofrécele un acuerdo, firma documentos de confidencialidad absoluta. Nunca se acerca a mí o a Gabriel nuevamente, y no presento cargos. Si rechaza, procederemos con todo el peso de la ley. Verónica aceptó. 2 semanas después, estaba en un vuelo a Madrid, dejando México para siempre, derrotada pero libre. El recital beneficente era en la sala principal del Teatro Metropolitano.
un evento que recaudaría fondos para niños con necesidades especiales. Gabriel había estado practicando durante meses, con una mezcla de emoción y ansiedad que lo hacía despertar a las 3 de la mañana para revisar sus partituras. ¿Y si me equivoco?, preguntaba constantemente. Entonces te equivocas, respondía Lucía con ternura. La música no es sobre perfección, es sobre sentimiento. La noche del recital, la mansión era un torbellino de actividad. Gabriel vestía un traje pequeño color azul marino que Rogelio había mandado hacer a la medida, con una corbata que Gabriel mismo había elegido porque tenía un patrón de ondas que le recordaba a las teclas del piano. «Estás muy guapo, campeón», dijo Rogelio, arreglándole el cuello. «Estoy nervioso». «Eso significa que te importa, y eso es bueno». Lucía apareció en la puerta, vestida con un vestido sencillo color verde esmeralda que Rogelio le había regalado, después de muchas protestas de ella. Para la ocasión, su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros. Estaba hermosa en su simplicidad. Los ojos de Rogelio se demoraron tal vez un segundo más de lo profesional. Lucía se sonrojó, desviando la mirada. Gabriel los observó a ambos con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. El teatro estaba lleno. En primera fila, Rogelio, Lucía, Elisa y Carmen y Rosa, que habían pedido permiso para asistir. Gabriel esperaba entre bastidores, su osito de peluche, el mismo que Elena le había dado, apretado bajo su brazo cuando su nombre fue anunciado. Caminó al escenario con pasos medidos. El piano Steinway brillaba bajo las luces. Se sentó, ajustó el banco con precisión, colocó sus manos sobre las teclas, silencio absoluto en la sala, comenzó a tocar Clair de Lune de Debussy. La melodía llenó el espacio como agua derramándose. Cada nota cristalina y pura no era técnicamente perfecta. Hubo 2 notas ligeramente desafinadas, un tempo que vaciló en el segundo movimiento, pero estaba cargada de algo que ninguna técnica podía enseñar. Alma, cuando terminó, el silencio se extendió por 3 segundos. Luego, la audiencia estalló en aplausos. Gabriel se puso de pie, hizo una reverencia como le habían enseñado y dijo al micrófono con voz clara: «Dedico esta pieza a mi mamá Elena, que me enseñó a amar la música, y a Lucía, que me enseñó a no tener miedo de compartirla». Rogelio vio a Lucía llevarse una mano a la boca, lágrimas brillando en sus ojos. Extendió su mano y, sin pensarlo, ella la tomó. Después del recital, en los jardines iluminados de la mansión, donde habían organizado una pequeña recepción, Gabriel se acercó a donde sus 2 adultos favoritos conversaban junto a la fuente. «Papá, dime, hijo, ¿Lucía va a ser mi nueva mamá?». El silencio que siguió no fue incómodo, fue expectante. Rogelio miró a Lucía. Lucía miró a Rogelio. Ambos sonrieron. «¿Quieres que lo sea?», preguntó Rogelio a su hijo. «Sí, ella me hace feliz, y a ti también. Veo cómo la miras». Lucía se rió, sonrojándose. «Gabriel, las cosas entre adultos son complicadas». «No», interrumpió Gabriel con esa lógica directa que lo caracterizaba. «El amor no es complicado, solo la gente lo hace complicado. Tú amas a mi papá te ama a ti, yo los amo a ambos. Eso es simple». Rogelio se arrodilló frente a su hijo. «Tienes razón, como siempre». Luego miró a Lucía. «No puedo prometerte perfección, pero puedo prometerte que cada día voy a elegirte, a ti y a Gabriel, si me das esa oportunidad». Lucía tenía lágrimas rodando libremente ahora. «Ya me la diste hace meses, cuando trajiste a Gabriel de vuelta a mi vida, cuando elegiste ser padre primero y todo lo demás después». Se inclinó y lo besó, suave, tierno, lleno de promesas. Gabriel aplaudió como si hubiera resuelto un problema matemático complejo. Sabía que funcionaría esa noche. Los 3 se sentaron en el jardín bajo un cielo estrellado, Gabriel entre ellos, señalando constelaciones que había memorizado, explicando las distancias en años luz,
compartiendo hechos astronómicos con el entusiasmo único de su mente brillante. «Esa es mamá Elena», señaló la estrella más brillante. «Ella nos cuida desde allá. Estoy seguro de que está muy orgullosa», dijo Rogelio. «Lo está», confirmó Gabriel con certeza, «porque finalmente somos una familia otra vez, diferente, pero familia». Rogelio pasó su brazo alrededor de Lucía. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Gabriel se acurrucó contra ambos. Y en ese jardín lleno de plantas, con nombres esperanzadores, bajo estrellas que habían presenciado millones de historias humanas, comenzó un nuevo capítulo. No perfecto, nunca perfecto, pero real, amoroso, suficiente. El amor siempre encuentra el camino, incluso cuando ese camino pasa por lugares oscuros, especialmente entonces